Independientemente de las razones, que son muchas y muy variadas, es una auténtica pena que los jóvenes estén perdiendo cada vez más el interés en el mundo del automóvil. Sobre todo cuando hace apenas un par de décadas cualquier chaval con el carné recién sacado babearía por un coche como este. El nuevo Peugeot 208 aterriza en el mercado español en el mes de noviembre a partir de 15.200 euros, sin descuentos. Pero tranquilo, porque el precio no es su mayor reclamo, sino un diseño exterior espectacular, una calidad interior a la altura de los mejores y una tecnología punta heredada de sus hermanos mayores. La gama de motores tampoco tiene demasiadas novedades, salvo porque ahora hay un 208 totalmente eléctrico, el E208, un modelo que hoy no vamos a probar, ya lo probaremos más adelante, así que, ¿qué te parece si me acompañas y conocemos qué hay de nuevo en el utilitario francés? El nuevo 208 es ligeramente más largo, más ancho y más bajo, un tamaño similar a las últimas incorporaciones al segmento, como el Seat Ibiza o el Renault Clio. Pero Peugeot no se ha contentado con revisar la imagen de su utilitario estrella, sino que ha aplicado el llamativo estilo del 508, que tanto gusta, a un formato más pequeño. Solo hay que fijarse en los colmillos que forman las luces diurnas en el frontal, o en una trabajada parrilla que definitivamente es un sello distintivo de Peugeot. Claro que el acabado deportivo GT Line que ves en pantalla también ayuda a reforzar esa imagen deportiva de la que antes, si me lo permitís, carecía. Acabado que tiene otro por encima, el GT, aunque este es reservado únicamente a la variante eléctrica E208. Una pena, por otra parte, que, como cada vez más modelos del segmento, la carrocería de 3 puertas haya caído en el olvido y ya no esté disponible en este 208. Y luego hay otros detalles que hacen recordar la historia de Peugeot, concretamente al 205, como ocurriera con la anterior generación del 208. Por ejemplo, estos gigantescos pasos de rueda, en este caso pintados en negro lacado, en el caso del GT Line, que por un lado realzan la figura deportiva del coche, pero por otro hacen parecer más pequeñas las llantas de 17 pulgadas de este coche. También hay otros detalles, como en el pilar C, estas hendiduras donde se ve el logo GT Line, que recuerda, como no, al 205 GTI, versión, por cierto, que no sabemos si va a llegar al nuevo 208, y llegamos a una trasera que es sin duda lo más espectacular del coche, sobre todo porque destacan estos pilotos ocultos en esta moldura negra, como ocurre en el 3008, que tantos éxitos le ha dado a la Peugeot, y que le confieren probablemente la imagen más futurista de toda su clase. Todo ese diseño tan llamativo que vemos en el exterior se traslada también aquí al habitáculo del 208, con un elemento como principal, el iCockpit 3D, este puesto de conducción del cual no voy a hacer demasiado hincapié porque te dejo el link de un vídeo que hemos hecho mucho más enfocado a este nuevo puesto de conducción, pero solamente te voy a dar 3 claves: pantalla fina y alta, volante bajo y pequeño, y una pantalla central que puede llegar hasta las 10 pulgadas según versiones. La verdad es que a mí me parece un puesto de conducción que sí puede ser complicado habituarse, pero a mí personalmente la verdad es que me gusta, me siento bastante cómodo. Y luego está el tema de la calidad, un apartado que Peugeot ha trabajado bastante en este nuevo 208, aunque ya veníamos de un 208 anterior que estaba bastante bien en este sentido, y la verdad es que tiene una calidad de ajuste de materiales bastante bien, y además tenemos unos materiales blandos en la parte superior, incluida esta gran moldura que imita la fibra de carbono, también de aspecto blando, y la verdad es que yo creo que el conjunto tiene una mejor calidad, o a lo mejor una mejor calidad visual, incluso al tacto, que algunos vehículos competidores del segmento premium, como por ejemplo el nuevo Audi A1, en el que todo es de material sólido. Luego está el tema de la funcionalidad o la modularidad. La verdad es que Peugeot ha hecho un buen trabajo en este sentido. Por ejemplo, hay un gran hueco aquí para dejar objetos fácilmente, sin preocuparnos. Y luego, si pasamos a la parte más hacia atrás, pues tenemos un doble posavasos y este reposabrazos central, que como veis es ajustable en longitud, no así en altura, que da acceso a un cofre bastante profundo. Lo malo, pues que toda la consola central está hecha en una pieza de piano black o negro brillante, como llamamos, que la verdad es que es bastante fácil de que se raye y un poco complicado de mantener limpio. Pero bueno, aparte de eso, tenemos un hueco que me parece
el más interesante de todos, sin lugar a dudas, y que no he visto en ningún otro competidor. Esta moldura la podemos abrir y da acceso a un hueco en el que, si lo pagamos, podemos tener un cargador inalámbrico para móvil, pero es que además esta tapa en su parte trasera pues nos da la posibilidad de dejar nuestro móvil en formato vertical, horizontal o como nosotros queramos, y por ejemplo si tenemos una versión pues baja de gama que no tenga navegador de serie, pues podemos colocar nuestro Google Maps en el móvil y podemos disfrutar de una navegación pues prácticamente gratis en un sitio, una postura bastante interesante. Es una pena, en todo caso, que todo esto se haya trabajado tan bien y de una forma tan exquisita, pero la habitabilidad no es tan buena. Vamos a verlo. Aquí detrás no es de los más grandes, al contrario, es de los más pequeños de la categoría. Si te fijas, el asiento delantero está puesto en mi posición, como siempre digo, soy de pequeño tamaño, pero aún así, como ves, tampoco sobra tanto espacio para las piernas, a pesar de que hay una hendidura aquí que facilita a los de mayor tamaño pues colocar las rodillas. Lo bueno es que sí permite deslizar los pies por debajo del asiento, por lo tanto los más altos van a tenerlo un poquito más sencillo a la hora de colocarse así, aquí. Por otro lado, la altura. La verdad es que la altura para las cabezas no está mal. Lo único es que la forma, esta curvatura que hace el techo en su lateral, pues la verdad es que es bastante pronunciada y tal vez los más altos, a partir del 1,80 entiendo, pueden empezar a rozar un poquito aquí y molestarles. Y si hablamos de llevar a 3 pasajeros, pues bueno, ningún utilitario está preparado para hacerlo de forma cómoda. En este 208 la verdad es que es bastante curioso porque por un lado el asiento es súper cómodo, la verdad es que es blandito, se va muy bien aquí. Lo que pasa es que la anchura para 3 personas aquí es bastante justa y además el pasajero central pues se va a encontrar con un túnel central bastante ancho, bastante prominente, que no le va a permitir ir con las piernas colocadas de forma cómoda. Por último, bueno, pues Peugeot ha cuidado lo justo y necesario la calidad a bordo en estas plazas traseras. Por un lado hay algo que no me gusta y es que no hay aireadores individuales por ningún lado, por lo tanto no podemos regular el caudal del aire que queremos de forma ya más personalizada, y por otro lado tampoco tenemos un reposabrazos central aquí. Y luego hay otro detalle que me gusta bastante, es que tenemos redecillas en ambos asientos, en las partes traseras, para dejar lo que queramos, algo que se está perdiendo poco a poco y no entiendo por qué. Y por otro lado, algo muy interesante es que tenemos 2 tomas USB aquí para cargar nuestro móvil de forma individual, ambos pasajeros traseros. El maletero es igualmente uno de los más pequeños del grupo. Con 265 litros queda muy lejos de uno de los líderes del segmento, el Seat Ibiza con sus 355 litros, y permite albergar el equipaje de un par de ocupantes y poco más. Tampoco tiene doble fondo, aunque sí algunos prácticos enganches y gomas para amarrar mejor la carga. En caso de necesitar más espacio de carga, la banqueta trasera se abate, creando un espacio de algo más de 1000 litros, pero sin una superficie totalmente plana. Por fortuna, la marca del León ha trabajado en otros aspectos en los que ahí sí se sitúa a la cabeza de su clase, aunque la gama propuesta en España es de lo más extraño. Por ejemplo, el nivel de equipamiento Allure no lleva ni puede llevar faros LED, y eso que es un acabado alto de gama. Tampoco lleva de serie cámara de visión trasera, ni frenada de emergencia avanzada. Pero lo que más sorprende es que ni en opción puede llevar el detector de ángulo muerto, sistema reservado al GT Line, y tampoco es de serie. Otro de los asistentes estrella es el control de velocidad de crucero adaptativo, con asistente en atascos y guiado en el carril, sistema heredado de segmentos superiores y uno de los más avanzados de su clase, pero seleccionable desde el acabado Allure y, como no, solo asociable a las versiones automáticas. La nueva plataforma sobre la que se construye este nuevo 208 no solamente ha permitido implementar mayor tecnología, sino que también los ingenieros de Peugeot han podido trabajar de una forma distinta todos esos ajustes de chasis, entre los cuales destaca una puesta a punto de suspensión muchísimo más madura, más trabajada que en la anterior generación de este mismo vehículo. La verdad es que se nota un coche claramente más asentado, un coche con un pisar mucho más maduro, más de coche mayor, igual que ocurre como por ejemplo la nueva generación del Renault Clio, uno de sus mayores competidores.
La verdad es que el confort es claramente la apuesta principal de este 208, en lo que más han trabajado estos ingenieros, y la verdad es que se nota bastante a los mandos la diferencia frente al anterior, en cómo trabaja esa suspensión absorbiendo muchísimo mejor las imperfecciones del terreno, y además también se ha trabajado en la insonorización. Por lo tanto, tenemos un coche muchísimo más cómodo, mejor aislado que la anterior generación. Eso sí, hemos perdido algo de agilidad. No me refiero a, por ejemplo, porque bueno, los controles pues la verdad es que están bastante asistidos, sino a que, bueno, lamentablemente el coche es un poquito más pesado que la anterior generación. Por lo tanto, esto se nota más a la hora de circular por una carretera como esta, de curvas, en la que bueno, pues las inercias son mayores y no se nota un coche tan ligero como antes. Tampoco vamos a hablar de un incremento de peso excesivo o demasiado notable, porque también es verdad que partíamos de una base que ya era extremadamente ligera. El anterior 208 era muy ligero, y este 208 pues sí, tiene algo más de peso, y sí, la verdad es que se nota algo en las inercias. Pero bueno, lejos de eso, la verdad es que la gama de motores, que es lo que ahora mismo nos interesa, tampoco se ha modificado demasiado. Todos los motores presentes son conocidos. De hecho, la gama gasolina, por supuesto, ahora es la más grande, la más llamativa, la más amplia. Tiene 75 caballos, 100 y 130, siempre basados en el 1.2 PureTech de 3 cilindros. Y tenemos también otras dos opciones, una diésel de 100 caballos y otra eléctrica, esta es novedad, bajo el nombre E208 con 136 caballos. Es la versión más potente y además la asociada a los acabados superiores. De hecho, el 208 GT, no el GT Line como este, sino el GT, está asociado únicamente a la versión eléctrica de 136 caballos. No sé si GT de Gran Turismo puede ir asociado a un coche eléctrico de algo más de 300 kilómetros de autonomía. Pero bueno, cuestiones de marketing aparte, nosotros estamos probando ahora mismo la versión más potente con motor de combustión, el 1.2 PureTech de 130 caballos de potencia, y la verdad es que bueno, son todo alabanzas a este motor. La verdad es que va verdaderamente muy bien, no me extraña que haya sido premiado en diferentes ocasiones, y además aquí se ha pulido un poquito más. Funciona muy bien el conjunto 130 caballos con el Peugeot 208. En primer lugar, pues un motor muy silencioso, la verdad, y además bastante refinado para ser un 3 cilindros. Solamente se nota un poquito esa vibración al hacer pues algunas maniobras, por ejemplo aparcando a baja velocidad, que sí se nota un poquito la vibración típica del 3 cilindros, pero por lo demás no se nota nada, ni siquiera en sonido. Va muy bien, mueve muy bien, los 130 caballos mueven muy bien el coche, sinceramente. Es un coche que, bueno, no te voy a decir a lo mejor rápido, pero sí ágil, es dinámico, y sobre todo para un cochecito pequeño que puede ser de ciudad, e incluso para algunas carreteras secundarias como estamos transitando ahora mismo, que podemos pedirle un poquito más de chispa, algo más que por ejemplo el de 100 caballos, que sería para un uso mucho más urbano que este. Y luego pues tenemos un consumo que, bueno, no es demasiado elevado, pero tampoco es un consumo estrella. Estamos rondando los 6,5 litros a los 100 en un ciclo mixto, en un uso mixto, que bueno, no está mal, pero bueno, tampoco es que estemos hablando de algo especialmente destacable. No sabemos de momento si llegarán algunas versiones, por ejemplo microhíbridas o incluso híbridas. Habrá que esperar a que Peugeot desarrolle un poquito más esta plataforma y un poquito más su gama de modelos sobre esta plataforma, para conocer si veremos alguna variante pues con etiqueta eco, más allá de evidentemente la etiqueta cero que nos ofrece o nos brinda el E208 completamente eléctrico. Por otro lado, algo muy interesante, muy destacable de este 208 es que puede montar la caja automática EAT8, es decir, la automática de convertidor de par de 8 velocidades, que es la que estamos montando nosotros aquí, precisamente en este 1.2 de 130 caballos. De momento es la única opción posible, no se puede coger con un cambio manual. Yo entiendo que en los próximos meses llegará con un cambio manual, porque si no el precio estaría subiendo demasiado, pero es una caja que también está disponible en el gasolina de 100 caballos. Podemos elegirlo con caja manual y caja automática. La verdad es que es un cambio que yo personalmente recomiendo, porque la verdad es que es muy suave, conjuga muy bien con un coche como este. No es probablemente de los más rápidos, estamos de acuerdo, pero la verdad es que la suavidez, la rapidez me parece más que suficiente y me parece un cambio bastante agradable. Además, tiene algo bastante interesante
sobre todo para un vehículo de esta clase, ¿no? Un urbano como es este 208, y es que, por ejemplo, nos permite circular a 120 km por hora en un entorno de las 2100 revoluciones por minuto. Por lo tanto, no es el típico comportamiento de utilitario a la hora de realizar largos trayectos, de ir bastante revolucionados, lo cual eleva el consumo y además pues, reduce un poco el confort, generalmente por el tema de ruido. En definitiva, un coche muy bien puesto a punto, sinceramente, un coche que a lo mejor no se nota tan ágil como antes o no se nota tan deportivo, pero tiene un pisar, un rodar, un asentamiento en la carretera, la verdad es que yo creo que muy maduro, muy bueno, y la verdad es que es un coche muy agradable de conducir. En definitiva, el 208 es un coche que da un salto cualitativo muy importante frente a la anterior generación, la cual ha ganado sobre todo en calidad y en tecnología. Como os digo, tiene asistentes a la conducción más típicos de vehículos de mayor tamaño, como puede ser, sin salir de la propia Peugeot, el 508. Mecánicamente no hay tantas novedades, realmente todos los motores de combustión que conocemos ya los conocíamos o están presentes en otros coches de la gama Peugeot. Pero es bastante interesante. De momento solamente hay un diésel de 100 caballos. Sí esperamos que pueda haber alguno más. Una versión que, aunque no hemos probado, seguramente sea la más frugal y la más recomendable para aquel que vaya a hacer, sobre todo, tiradas largas de carretera. Pero yo me quedo, desde luego, con esta gasolina de 130, porque tiene un carácter bastante deportivo, funciona muy bien, mueve muy bien el coche, que, como os decía, aunque la plataforma es un poquito más ligera que la anterior, el conjunto gana algo de peso, pero bueno, los 130 caballos mueven muy bien el coche y además tiene un consumo relativamente contenido. El problema es que, bueno, ya os he dicho que el Peugeot 208 no es precisamente de los más baratos del segmento, y además para hacerte con uno de 130 caballos tienes que desembolsar un mínimo de algo más de 22.000 euros. Por lo tanto, ojo, estoy hablando siempre sin descuentos, pero no es un precio asequible. Eso sí, también tenemos, con un poquito más de potencia, 136 caballos, el E208, la versión totalmente eléctrica. Hay que pagar por él algo más de 31.000 euros. Por lo visto, una cifra estándar ahora para los eléctricos, independientemente del tamaño, de la segmentación o de la potencia. A los 30.000 euros la barrera. Este sin descuentos no baja, pasa a los 31.000. Pero bueno, puede ser una versión bastante interesante, sobre todo porque Peugeot las carga de equipamiento, es decir, solamente se pueden asociar a las versiones altas de equipamiento. En cualquier caso, este 208, pues sí, a lo mejor no es tan ágil como antes o incluso va un poquito más filtrado, pero es un coche muchísimo más maduro, con mejor pisada, va mucho más filtrado, más aislado, el habitáculo se respira una calidad mayor, por lo tanto es un coche mucho mejor, superior, que desde luego está ahí o incluso supera a algunas alternativas como por ejemplo, ya os decía, al Audi A1 en muchos de esos sentidos que os comentaba. En definitiva, no os cuento más, a la espera de probar sobre todo la versión eléctrica de este 208, no os cuento más. Podéis seguirnos, por supuesto, en el canal, suscribiéndoos a clicacoches.com, y también podéis leernos en la web de mismo nombre, clicacoches.com, y no perderos ninguna de nuestras pruebas o contactos. Nos vemos en la próxima.